Mi nombre es Jairo Martínez y yo les voy a hablar acerca de la financiación a través de donaciones. Donaciones. Una opción muy habitual en proyectos de software libre es la de donar dinero al proyecto, ya que su mantenimiento, tales como servidores y tiempo, tienen un coste y es lógico que éste se reparta entre todos los que se benefician del proyecto. Esta opción tiene poca repercusión en España, donde no funciona, aunque se utiliza bastante en Estados Unidos. El dinero ganado mediante donaciones cubre habitualmente los costes básicos para el mantenimiento de proyectos y un poco más. Es habitual que se utilice un conjunto de otros modelos que veremos a continuación. Además, es utilizado por una gran parte de proyectos de software libre, tales como Emule, JZip, Apache, 7zip y Debian. El caso de Ubuntu es singular. Un multimillonario dedicado a negocios en Internet donará dinero al proyecto dentro de 3 o 5 años, mientras estime que este proyecto sea viable. Ahora vamos a hablar acerca del proyecto Debian, enfocado a las donaciones. Debian de GNU Linux va a ser financiado por la Fundación Linux con $500 al mes durante un año completo. La organización de tarjetas de crédito orientada hacia Linux desembolsará en total $6,000. Este dinero se proporcionará al proyecto como parte de la misión de la Fundación Linux de ayuda a sostener uno de los proyectos de software más importantes. Esta financiación es muy apreciada por el proyecto y se usará prudentemente para seguir construyendo el sistema operativo universal, mejorar la distribución y fomentar el software libre. Entre los gastos del proyecto Debian están la adquisición de hardware y el patrocinio de la asistencia de sus desarrolladores a varias conferencias técnicas, entre ellas la sexta conferencia anual de desarrolladores Debian en Espoo, Finlandia, que se realizó el mes pasado. Ahora continuamos con Mozilla Firefox. La gestión de los ingresos que generan los programas desarrollados por la Fundación Mozilla con el navegador Firefox y el cliente de correo electrónico Thunderbird a la cabeza corre a cargo de la corporación Mozilla, una empresa filial que se creó el 3 de agosto del 2005 y que en la actualidad cuenta con más de 100 empleados. En el 2006 gestionó unos ingresos de $66,8 millones, una pequeña parte de los cuales proceden de donaciones anónimas de particulares. Aún así, el gran grueso proviene de Google, que con casi $60 millones anuales es el gran mecenas de esta organización. El acuerdo de patrocinio actual se extenderá hasta al menos el 2012, es decir, el presente año. Ahora continuamos con Canonical, de Ubuntu. A pesar de haberse convertido en el distribuidor de GNU Linux más popular del momento, Ubuntu no es un proyecto económicamente rentable. La estructura operativa se mantiene en pie gracias al empeño y a la fortuna personal de Mark Shuttleworth, un sudafricano que en diciembre de 1999, en plena burbuja de los .com, se convirtió en multimillonario tras vender TAD Consulting, la empresa que había fundado 4 años atrás, a Verizon, por $575 millones. El mes pasado, Shuttleworth declaró que va a seguir aportando dinero a Canonical, la compañía que guía los destinos de Ubuntu, durante otros 3 a 5 años más. A partir de entonces espera que el proyecto sea autosuficiente, gracias a los ingresos provenientes de firmas interesadas en recibir servicio técnico para sacar el máximo partido a esta distribución.
Continuamos con Novell y SUSE Linux Enterprise. Novell es una de las empresas ligadas al software libre, código abierto, a la que mejor le está yendo las cosas desde el punto de vista económico. Cabe recalcar, eso sí, que la mayor parte de sus ingresos no procede de SUSE Linux, sino de las licencias de los programas de código privativo que comercializa. Al día de hoy posee una capitalización bursátil de 1.470 millones de dólares. En el 2007 obtuvo unos ingresos de 935 millones de dólares y unos beneficios netos de 44,5 millones. Las previsiones para el ejercicio en curso se sitúan entre los 940 y los 970 millones de dólares. Respecto a la entrada de capital procedente de la explotación de SUSE Linux Enterprise, los datos más actualizados que se han recolectado son el primer trimestre de este año, en el que las ventas aumentaron un 65% respecto al periodo del 2007 y llegaron hasta los 28 millones de dólares. Toda esta financiación realizada gracias a las donaciones. Ahora continuamos con el KDE, la interfaz de escritorio. Como tantos otros proyectos de software libre, el desarrollo de este entorno de escritorio se fundamenta en la colaboración desinteresada de infinidad de voluntarios. Si bien también cuenta con el apoyo de compañías como Novell, Trollich o Mandriva, que pagan a programadores para que participen en el proyecto. La financiación llega gracias a pequeñas donaciones individuales de los seguidores de KDE, pero también mediante el patrocinio que realizan varias universidades millonarias como Mark Shuttleworth o empresas de calibre de Intel o Novell. Seguimos con la interfaz Genome. En el caso de Genome es muy parecido al de KDE, ya que además de las aportaciones voluntarias de miembros y seguidores de este escritorio, cuentan con el patrocinio de compañías como Google o Motorola. La cantidad de dichas ayudas se las desconoce actualmente. Seguimos con Gim, un proyecto tan conocido dentro del mundo del software libre. Como Gim no cuenta con una estructura profesional que se encargue de buscar vías para la obtención de ingresos más allá del típico aportado por sus seguidores web para captar pequeñas aportaciones. Seguimos con Apache. El servidor web Apache es desarrollado por una comunidad de programadores bajo el paraguas de Apache Software Foundation, que cuenta con un programa de patrocinio tanto para organizaciones y empresas como para las pequeñas distribuciones individuales. A las primeras se le ofrecen 3 niveles de colaboración en funciones de la cuantía que estén dispuestos a aportar. Platinum Sponsorship realizó una donación de $40,000 anuales. Gold Sponsorship una donación de $20,000 anuales. Y Silver Sponsorship una donación de $40,000 anuales. Microsoft, Google y Yahoo donan y forman parte del nivel de patrocinio más alto. Por último, vamos a hablar de Emule. Convertido por derecho propio en uno de los demonios de la industria discográfica y las producciones de cine, la web esté programada en P2P contiene un apartado para las donaciones que aparentemente no funciona. Al menos no se las permite efectuar pequeños pagos para sostener el proyecto. Sí que existe en cambio una tienda online en la que se puede adquirir todo tipo de productos relacionados con Emule, como camisetas, peluches, tazas, gorras, delantales, baberos, incluso hasta calzoncillos. Todo esto para financiar el proyecto Emule, aparte de las donaciones
que realizan los seguidores de este sistema. Como conclusión, podemos sacar que el software libre poco a poco está dejando de ser un producto reservado para una minoría de usuarios avesados a las nuevas tecnologías y se está abriendo camino entre sectores cada vez más amplios de la población. Todo esto gracias a las donaciones de cientos y miles de usuarios de estos productos y de grandes empresas multimillonarias. Yo les voy a exponer sobre lo que son los patrocinios en el software libre. Como ustedes saben, el software libre en la mayoría de ocasiones es gratuito, pero eso no significa que su producción sea gratuita. Entonces, lo que queremos decir es que el software libre debe tener algún financiamiento, una fuente de ingresos para poder así seguir produciendo versiones y sacando más software libre al mercado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay varias opciones para producir el software de alguna manera. Se puede decir, como ya les dije, que el software es libre, ¿no? Y es libre, la mayoría de veces es gratis, no siempre, pero tiene un bajo costo, entonces no es suficiente para la producción. El software libre no es que sea de baja calidad porque es libre. El software libre tiene una muy buena calidad y esto también depende en sí de los patrocinios que este tenga. Entonces, por ejemplo, como tenemos aquí algunos ejemplos, sería el ejemplo del Mozilla, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Mozilla? Mozilla es un software libre, como todos sabemos. ¿Cómo, cómo hace Mozilla para ganar dinero? Uno de los ejemplos para entender esto más a fondo es ver que Mozilla hizo un convenio con Google para poner a Google como su buscador por defecto. Solo porque Google sea el buscador por defecto para Mozilla, recibieron aproximadamente 70 millones de dólares. Entonces, así es como algunos de estos proyectos de software libre se financian y pueden seguir adelante. Otro caso es el, el ejemplo de las distribuciones Linux que utilizan KDE y Genome, las interfaces gráficas del escritorio de estos sistemas operativos. Ellos también tienen incluido el software que es el Mozilla Thunderbird. Entonces, para que el Mozilla Thunderbird les muestre su logo, para que ellos estén como auspiciantes del Mozilla, entonces les da una gran suma de dinero para así demostrar que ellos están apoyando al software libre, ya que son programas muy conocidos y les pueden dar realce a sus nombres como empresas.